donde lo dejamos el capítulo anterior, trasladándonos al Imperio Huang. Esta persona comenta que ahora que la dinastía se ha establecido, es hora de que su majestad elija una concubina para dar a luz a un hijo o hija, para que haya un sucesor del Imperio Huang. Pero otra persona le responde que se equivoca, llamándolo señor Au. Comenta que su majestad está ahora en su juventud, es el momento de lograr grandes cosas, preguntando por qué dejar que su amor por un niño arruine los asuntos del país, comentando la persona al lado suyo que así es. Su majestad es una diosa y tiene una esperanza de vida mucho mayor que un anciano como él, así que no cree que tenga nada en mente. El anciano Rou comenta que su majestad puede ocuparse de todos los asuntos familiares y nacionales, preguntando por qué duda de la capacidad de su majestad, preguntándole esta persona por qué. Es solo una discusión, pidiéndole que no haga ningún movimiento, pero el anciano Rou le responde que no puede. Debe hablar claramente frente a su majestad en ese día, y de pronto, escuchan a un guardia preguntándole a alguien por qué trata de irrumpir sin permiso, exigiéndole que se detenga, y vemos que se trataba del prota, preguntando por qué no puede entrar. Tiene varias diosas que responden por él, pero el sirviente le responde que no puede hacerlo ni con eso. Si su majestad los culpa, pregunta cómo pueden vivir con ellos mismos, respondiendo el prota que no sabe lo que es bueno para él, y le pregunta si sabe quién es, respondiéndole el sirviente que no lo conoce, pero Wu Yanxi interrumpiéndolos les pregunta qué pasa, contándole el sirviente nervioso que ese hombre irracional, no pudieron detenerlo, pero Wu Yanxi responde que está bien, ese asunto está fuera de sus manos, y le cuenta que él es su concubina imperial recién elegido, de ahora en adelante, puede ignorarlo cuando entre y salga del palacio, y le dice que si no hay nada deliberante por ese día, puede dejar que los ancianos regresen, ya que está cansada, respondiéndole el sirviente que sí. El prota comenta que ha pasado mucho tiempo, parece que ha tenido una buena vida últimamente, respondiéndole Wu Yanxi que ese no es el lugar para hablar, deberían volver al palacio, y trasladándonos a su habitación comenta que no debería haber nadie por ese lugar ahora, y desplomándose en su cama, el prota le pregunta si está bien, respondiéndole Wu Yanxi que cree que está bien. El prota comenta que está en estado de shock, comentando Genma que es como un slime. El prota le comenta que si sigue así cuando sea emperadora, se pregunta cuánta gente la maldecirá, preguntándole Wu Yanxi qué tiene de bueno ser el emperador. Todos los días, alguien está a cargo de eso y aquello, cualquier cosa que quiera hacer, alguien saltará y dirá esto y aquello. Si lo hubiera sabido, se hubiera quedado en la prisión de los demonios. Pero de pronto, el prota sosteniendo su muslo, Wu Yanxi avergonzada le pregunta en dónde está poniendo sus manos, comentando el prota que debe haber acumulado mucho estrés, pidiéndole que lo deje relajarla, y le dice a Genma que se una, justo a tiempo para recargar, notificando esta que el permiso de carga ha sido recibido, modo de carga activado, iniciando modo de carga de alta eficiencia. Solicita recolectar esencia de la diosa. Para asegurar una recarga eficiente, solicita usar menos ropa. Y ahora comienza la carga. Y bueno, hasta aquí este panel. Mientras tanto, cierto suburbio del Imperio Huang, este monstruo comenta que tiene tanta suerte de haberse encontrado con un semillero tan bueno, suplicándole a la chica que no se acerque. El monstruo comenta que parece sano. Debería tener muchos bebés, pero uno de los clones de Genma aterrizando anuncia que ha detectado un demonio. Comenzará la aniquilación. El demonio comenta que así que es un modelo producido en masa. Pensó que era el cuerpo principal el que venía. Pregunta si no fueron todos aplastados por la demonio de la lujuria. Si aún quedan algunas, pero mirando más de cerca, es una verdadera belleza. Sería divertido recuperarla como juguete, pero el clone le responde que no lo entiende, notificándole que liberen a los rehenes inmediatamente, o lo matara en el acto, pero el demonio atacándola le dice que no le tiene miedo, pero Genma le termina cortando el brazo rápidamente, el demonio adolorido, pero vemos como este se regenera rápidamente, y comenta que es inútil, se regenerará sin importar cuántas veces lo corte, no puede ganar contra él, pero alguien más lo ataca con la técnica es aliento de dragón, y comenta que si no puede matarlo, lo quemará hasta convertirlo en cenizas para que no pueda regenerarse, y presentándose como un héroe, pregunta si estarían interesadas en tomar una taza de té con él. Gan escaneando la persona al frente suyo, comenta que no hay información detectada, pero aún puede cobrar la recompensa de las autoridades, pero el héroe le dice que es aburrido, habla como una máquina, y le cuenta que no es como esos tipos, es un héroe,
elegido por los dioses. Tarde o temprano, sabrá su nombre. La chica al lado suyo le dice que no se preocupe por esa mujer aburrida y vayan a tomar algo juntos. Respondiéndole el héroe que está de acuerdo, pero ahora está un poco cansado, así que le pregunta qué le parece si buscan un hotel y descansan un poco antes de ir a tomar el té. Respondiéndole la chica coquetamente que es malo. Y Genma, terminando el escáner, comenta que esa persona es un riesgo criminal, 90% de probabilidad. Esa persona ha sido añadido a la lista de vigilancia y los datos de la nube están siendo cargados. Y pasando con la Genma principal, el prota le pregunta cómo va todo, si ya conectó con el resto de sus clones. Genma, confirmándole, le cuenta que acaba de recibir un mensaje de una persona sospechosa de hacerse pasar por un héroe, identificado como un riesgo criminal. El prota, sorprendido, pregunta si todavía se hacen pasar por héroes, contándole Genma que la información de identidad es desconocida y tiene la fuerza de un héroe top, pero no puede detectar su nombre en los datos. El prota comenta que eso es sospechoso, no debería haber ningún nuevo héroe saliendo de Gaia en esos momentos, debe haber adquirido algún poder de algún otro lugar. Respondiéndole Sabrina que así es, contándole que es uno de sus fragmentos, puede sentirlo, y viendo el panorama, le dice al prota que parece que sigue divirtiéndose. Eunice, llamándolo bastardo, le pregunta cómo puede divertirse tanto. Un trío, le dice que es una vergüenza, merece la pena de muerte, pero Sabrina le dice al prota que no la escuche. Él puede usar a sus hijas como quiera, respondiéndole el prota que eso no es muy agradable, pero Sabrina le pregunta qué importa. Cuenta con él para que la ayude a reunir las piezas y también quiere tener más nietas. Eunice le dice a Sabrina cómo puede entregarlas a ese pervertido, preguntándole qué clase de madre es, pero Sabrina le dice que se calle. No es como si fuera a matarla dejándola tener un bebé, lleva miles de años esperándola, preguntándole qué hay de malo en querer una nieta. Ellas son unas egoístas, solo piensan en ellas mismas. El prota comenta que dicho eso, le pregunta a Sabrina si ha estado soltera todo ese tiempo, pero Sabrina le pregunta si no estará pensando en ella como su suegra, respondiéndole el prota que solo lo mencionó. Sabrina comenta que es un niño tan franco, lo sabe, puede verlo, puede ver su deseo, el anhelo por su cuerpo, debe desearlo en esos momentos. Un tiempo después, un sirviente le pregunta al prota si solo ellos dos pueden terminar tantos platos, preguntándole el prota cuál es el problema, si se preocupa que no puedan pagar, respondiéndole el sirviente que no, solo está hablando demasiado, y retirándose les piden que disfruten la comida. El prota le pregunta a Genma por qué está comiendo, incluso se llevó todos los muslos de pollo. Siempre se ha preguntado si tiene sentido del gusto, respondiéndole Genma que sí, no solo eso, también tiene todas las funciones fisiológicas que poseen las mujeres humanas, respondiéndole el prota que no tiene que responder a eso, pidiéndole que no sea tan específica. De todos modos, le pide que no se coma toda la mesa, tendrán invitados más tarde, y pasando con el héroe, este le dice al camarero que le traiga otra ronda. El mesero le agradece por su patrocinio, y le dice que su mesa cuesta 4.000 monedas de platino, respondiéndole el héroe que es demasiado caro. El compañero al lado suyo le cuenta que ese es el mejor restaurante de Huang, así que es comprensible que sea un poco caro, preguntándole si es un poco tacaño, respondiéndole el héroe que es imposible, contándole que acaba de recibir su recompensa, pero algo preocupado se pregunta en dónde está su bolsa de dinero, comentando que lo comprobó cuando entró en el local, y el mesero le dice que en ese lugar no dan créditos, pero su daga parece que vale algo. En su opinión, sería mejor que buscara una casa de empeño para cambiarla por algo de dinero y luego volver a comprarla cuando encuentre su cartera. Así ambos se ahorrarán problemas. Pero el héroe enfadado comenta que ya entiende, así que va detrás de su daga, debe haber robado su bolsa de dinero, y les dice que nadie se llevará a su daga, y destrozará toda esa tienda, pero a lo lejos, el prota le dice que no se enfade, él pagará su cuenta, y le pregunta si quiere subir a tomar una copa con él. Ya en la habitación, el prota le dice que tome asiento, y el héroe sorprendido, pregunta si no es la chica de antes. Es una coincidencia, no esperaba encontrarla en ese lugar. Y le pregunta si esa persona, respondiéndole Genma que el prota es su maestro, pero el prota le pide que no lo llame así, pidiéndole que lo llame esposo, preguntándole Genma si quiere cambiar el nombre, entonces lo entiende,
y le dice al héroe que él es su esposo, mientras este se pregunta si es tan extraña la relación entre esas dos personas. El prota, cambiando de tema, comenta que, volviendo al punto, lo invitó a ese lugar para confirmar algo. Tiene poco tiempo, así que irá directo al grano esta vez, y le pregunta al héroe si él solía ser una persona común, un hombre pequeño e insignificante que ganó poder al obtener accidentalmente un fragmento de un dios maligno sellado. Desde entonces, se creyó favorecido por los dioses, que quiso hacer algo grande en esa época caótica. Preguntándole si está en lo cierto, llamándolo falso héroe, le sugiere que tire ese fragmento, o tarde o temprano se verá corrompido por el poder de los dioses malignos y se convertirá en un monstruo sin sentido. Todavía está en la ciudad y no quiere darle mucha importancia. De lo contrario, el emperador se quejará de él, pero, si se convierte en un monstruo, no tendrá tanto de qué preocuparse. Preguntándole si lo entiende, el héroe le pregunta si lo está amenazando. Solo, incluso como una amenaza, debería decirle su nombre. El prota le responde que no cambiará su nombre, ni modificará su apellido. Su apodo es Estrella del Amanecer. El héroe, tratando de escapar, el prota le dice que no tenga prisa, atacándolo con su campo de gravedad extrema, y cambiando de género comenta que aún no ha entregado el fragmento. Preguntándole a qué se debe la prisa, lo hace por su propio bien, y le pregunta por qué tiene esa mirada de ladrón esposas. Está tratando de ayudarlo. Si toma el fragmento, tarde o temprano el dios maligno tomará su mente, y cuando estaba a punto de quitárselo, el héroe, desbordando el aura del dios maligno, le grita que no lo toque, escapando así del lugar. El prota, comentando que se escapó, le ordena a Genma que vaya tras él, respondiéndole esta que sí, y les notifica a sus demás clones que están en modo de caza, están evaluando los daños. Les dice que no inicien una guerra en la ciudad, pidiéndole que expulsen el objetivo a las afueras. El héroe pregunta qué está pasando con todos esos perseguidores, pero alguien le pregunta que para qué corre, porque corre con ella, y vemos que se trataba de un fragmento, y le dice al héroe que acabe con él usando su poder. No quiere ser capturado por el cuerpo principal tan fácilmente, pidiéndole que le entregue su mente. El prota, llegando a la escena, comenta que todavía está un paso por detrás, y le dice a Genma que ya que Put 3 puede absorber el poder de una diosa, debería ser capaz de absorber el poder de una demonio. Genma le responde que está evaluando la opción, y le responde que la acción de aceptar el poder de una demonio es factible, pero es imposible usar el poder. Respondiéndole el prota que no importa si tiene poder o no, mientras pueda luchar. Y traspasándole poder mágico, Genma notifica que se está sobrecalentando. Reacción de rechazo de poder. Sistema de equilibrio mágico activado, empezando a cambiar de forma. Y al terminar, comenta que la transformación está completada. Forma de demonio activa, y modo de aniquilación activo. El héroe también cambiando de forma. Sabrina pregunta si acaso perdió la cabeza, y el prota pregunta si es un demonio errante. Sabrina, viendo al prota, le dice que se ve lindo, preguntándole si ya no es un hombre, respondiéndole el prota que no lo malinterprete, está así para usar su poder. Pero cambiando de tema, Sabrina le cuenta que un demonio errante es un subproducto del poder de un dios maligno, similar en naturaleza a un demonio. Lo ha creado antes, pero no tiene mucha inteligencia, así que el programa fue abandonado. Ese tipo estaría bien si fuera un héroe, pero por desgracia no es más que un humano normal, y sus genes probablemente ya estén estropeados. Pero ya que ese doppelganger suyo incluso utilizó esa táctica, entonces no hay nada que temer, no hay nada que pueda hacer. El héroe, terminando su forma, vemos como rápidamente Genma lo ataca. Sabrina comenta que ese feo bastardo estará bien con ese secuaz suyo. Al contrario, su doppelganger debe estar buscando a Wu Yanxi para absorberla. Y atrapando el fragmento le dice al prota que se lo deja para que se encargue de ella. El fragmento le dice a Sabrina que en realidad está confabulando con Estrella del Amanecer. Pero el prota, activando su transformación, le responde a Sabrina que está ofendido. Trasladándonos al reino celestial, Xuexuan le pregunta a Eva si no acaba de coger vacaciones hace un rato, y todavía lleva la ropa del viaje. Respondiéndole Eva que tiene algo que hacer. Le cuenta que Alice va a la prueba del héroe, y los héroes esos días son todos malos, así que está preocupada por ella, así que también irá. Tener a una diosa acompañando a esa niña hará que no sufra. Preguntándole a Alice si no había dicho que iba a encontrar al viejo, pero Eva, silenciándola, le susurra que no deje que esa soltera se entere de eso. Preguntándole si todavía quiere salir, Armonía comenta que es bueno salir,
Ha tenido mucho tiempo libre últimamente de todos modos. Preguntándole Suexuan de qué está hablando, y cuando va a tener vacaciones y ese tipo se escapa, Armonía le cuenta que ellas no tienen mucho que hacer, así que van a dejar que se tome una licencia. Solo hay que hacer que trabaje horas extras después para compensar, y así tendrá días libres seguidos. Suexuan comenta que por el bien de Eva, a regañadientes trabajará horas extras. El reino celestial es un lugar sagrado, no se puede dejar sin vigilancia. Y nos comenta que menos mal que tienen unas vacaciones largas. Así podrá ir a buscar al prota, pero mirando a Armonía, se pregunta si está planeando hacer lo mismo. Pero de pronto, ocurre una explosión. El responsable comenta que ese viaje es realmente el correcto. No sabía que habían tantas bellezas en el reino celestial. Y se presenta como Lastfell, apodado Fatiunter, y es un placer conocerlas. Pero nosotros lo vamos a llamar Piggy Sue. Y les dice que cualquier resistencia es inútil. Es el héroe bendecido por la diosa de la creación, y ellas diosas no tienen resistencia hacia sus ataques. Les pide que sean buenas chicas y se entreguen. No tiene ninguna diosa en su colección. Eva suspirando comenta que es un niño patético, perdiendo los estribos solo por el bien de su lujuria, y entregándole unas, bueno, le dice que son para él, pidiéndole que no haga nada malo en el futuro. Pero Alice le dice que eso le pertenece, diciéndole que le entregue el suyo si quiere dárselo. Pero Eva le dice que son todos iguales. Le dará uno nuevo cuando llegue a la ciudad. Pero Piggy les pregunta si lo están subestimando. Si no lo acaba de quitar, no tiene sentido. Alice y las demás con una expresión sombría lo llaman pervertido. Eva comenta que eso es realmente pervertido, incluso el prota nunca ha hecho ese tipo de petición. Respondiéndole Suexuan que está de acuerdo. Y Armonía comenta que de repente, el prota no parece tan malo después de todo. Piggy enfadado les dice que se callen, preguntándoles qué saben. Si pudiera tener pareja, porque él sería así. No subestimen la rabia de un perro soltero. Pero Suexuan irritada le dice que un perro soltero esto, un perro soltero aquello, ya está harta. Y atacándolo con sus llamas, le dice que eso es fuego maldito. Incluso si es un héroe, no es inmune. De esa manera, nunca será capaz de tocar a una chica de nuevo, ni siquiera en ropa interior. Es un pervertido. No es sorprendente que esté solo por miles de años. Y le dice que vaya a otro mundo y se arrepienta adecuadamente. Y pasando con el fragmento, esta comenta que estuvo cerca. Por poco se ve arrastrada. Sería un problema ser exiliada al espacio imaginario junto con ese idiota. Y retirándose comenta que no puede jugar con la diosa del amor en esos momentos. Volviendo con el prota, Sabrina comenta que parece que está bien muerto. Es muy bueno lo que hace con ese seguidor de alquimia. Gracias a él, ese doble suyo también fue atrapado. El prota le pregunta qué planea hacer con ese doppelganger, si realmente es mejor absorberlo. Preguntándole Sabrina si no cree que es una pena, pero el prota le pregunta cómo puede decirlo. Digan que es una forma de vida independiente. Ser absorbido por sí misma se siente como matar una vida. Comentando Sabrina si está simpatizando con ella, ya que piensa que es una lástima, le pregunta qué tal si se la presta por unos días. Pero el prota le responde nerviosamente que eso no puede permitirse. Sabrina le pregunta qué más da, a ella no le importa, solo tiene que recordar devolvérsela cuando haya terminado. El prota le dice que si necesita algo así, solo tiene que preguntarle hacia Yoeyun y a las otras. No les falta magia, pero Sabrina le pregunta que él, ¿cuántas veces la ha rechazado? Si será que a sus ojos no es tan buena como sus inútiles hijas. Si Galle puede hacerlo, pregunta por qué ella no, y el prota nos comenta que lo ayuden. ¿Qué debe hacer con ese tipo de ataque? No puede aguantar más. Sabrina persiguiendo al prota, le pregunta por qué está corriendo, si tan poco atractiva es ante sus ojos. Respondiéndole el prota que cuando piensa en el cuerpo de su suegra, no puede ni pensarlo. Preguntando si no se ven así todos los dioses antiguos. No puede aceptarlo. Sabrina le dice si ese es su estereotipo de los dioses antiguos. No todos los dioses antiguos son así, pero el prota le responde que no le cree, llamándola vieja malvada. Sabrina más enfadada lo llama bastardo insolente, y atrapándolo le dice que hoy le enseñará lo que significa tener educación. Y aplicándole el castigo disciplinario, el prota le pregunta a Genma por qué se queda ahí mirando, pidiéndole que lo ayude. Pero Genma anuncia que está en modo de espera, respondiéndole el prota que no entre modo de espera en esos momentos. Mientras tanto, en el lado de Litia, esta comenta que no sabe por qué, pero de repente está de buen humor. Siente que tiene algún tipo de alivio.
Xia Yueyun le pregunta si ella también se siente así, comentando Litia que supone que es solo una ilusión. Ha estado teniendo algunos sentimientos extraños últimamente, y por cierto, se ha fijado en esos dos niños más que no conoce, preguntándole si los conocen. Loli nerviosamente comenta que nunca los ha visto, y Xia Yueyun también comenta que nunca los había visto antes. Ella debe estar alucinando porque ha estado despierta hasta muy tarde, pero Litia les pregunta por qué está mirando a otro lado. Xia Yueyun le pregunta de qué está hablando, solo está haciendo lo de siempre. Litia le dice que entonces la mire a los ojos y repita lo que acaba de decir. Xia Yueyun le responde que sobre eso, pero Litia le dice que lo sabe. Es la misma mirada que pone cada vez que pillan a Nichitomi robándole el pudín, y le pregunta si le está ocultando algo. Xia Yueyun le pregunta quién no tiene un pequeño secreto, y por qué está tan seria. Loli comenta que así es. Xia Yueyun está haciendo algo turbio a espaldas de Litia, preguntándole Xia Yueyun si está planeando traicionarla. Loli le cuenta a Litia que esa es la tipa que se coló en la cocina la otra noche y se comió su pudín. Lo vio con sus propios ojos. Litia comenta que sabía que le estaba ocultando algo. Es tan obvio que era una ladrona. Xia Yueyun le responde que es solo un pudín. Ella se lo comprará. Pero Litia le cuenta que son 200 monedas de platino la pieza para la edición semanal limitada. Y Loli nos comenta que eso estuvo cerca. Litia comenta que hablando de eso, le pregunta a Loli si también se encontraba ahí, y que así en la cocina por la noche. Respondiéndole Xia Yueyun si tiene que preguntar. Esa tipa también robaba comida. Acordaron mantenerlo en secreto, pero hoy la ha vendido. Litia les dice que ellas le compraran el pudín más tarde, preguntándole si lo entendieron, respondiéndole ambas que sí. De pronto, Pandora entrando a la habitación le dice a Litia que ha llegado a jugar con ella, pidiéndole que vayan a jugar a las luchas, respondiéndole Litia que le había dicho que no tenía tiempo. Y sorprendida pregunta si esas dos son, respondiéndole Pandora que son buenos amigos. Le cuenta que se conocieron el otro día cuando estaba jugando fuera. Llevan mucho tiempo jugando juntos. Cualquiera que quiera jugar con ella es buen amigo. Litia comenta que pensaba que las había visto por el territorio últimamente, pero son amigas de Pandora. Y acariciándoles la cabeza les dice que es bueno. Si son amigos de Pandora, también son sus amigos. Cuidará de ellas a partir de ahora. Jin llamando la tía le da las gracias, pidiéndole Litia que mejor la llame hermana, ya que no es tan vieja, comentando Loli que la vieja está de mal humor. Xia Yueyun le susurra si le podía prestar algo de dinero, para ir a comprarle el pudín más tarde, preguntándole Loli que ella es una demonio y está pidiendo dinero. Y nos cuentan que Xia Yueyun recibe todo su dinero de bolsillo mensual del prota, y Loli le responde que no, contándole que es su dote, comentándonos Xia Yueyun que los dragones realmente son todos unos avaros. Y volviendo con el prota, este comenta que Xia Yueyun debería abandonar ese juego móvil de Cryptan Gold. Wu Yanxi sorprendida, le dice al prota que no esperaba que fuera tan rico, respondiéndole el prota que como debería de decírselo, contándole que ese dinero originalmente pertenecía a Xia Yueyun, y solo administra las cuentas por ella. Wu Yanxi le pregunta al prota por qué no se sienta, respondiéndole este que está bien, pidiéndole que mejor se siente ella, y Alina comenta que terminen el contrato rápidamente, y pregunta si no desea el Imperio Juan pedir un préstamo al prota, como la diosa de la lealtad, en su deber recordarlo. En su presencia, ambas partes no pueden arrepentirse hasta que el contrato se haya completado. Para confirmar, Su Majestad la Emperatriz del Imperio Juan, la cantidad total es de 500.000 monedas de platino, el plazo es de 50 años, y será 1.000.000 cuando esté todo pagado. Pregunta si está segura que quiere pedir ese préstamo al prota en nombre del Imperio Juan, respondiéndole Wu Yanxi que sí, ya ha acordado esa propuesta con los ministros. Como puede ver, el Imperio Juan acaba de establecerse, o no queda dinero en el tesoro para luchar contra los demonios y mantener la ley y el orden. No se atreve a revelar su poder como demonio, así que tendrá que confiar en Genma para vigilar el país. El prota comenta que la gran parte del coste es solo el mantenimiento y la producción de esos modelos en serie. Ha dicho que no tiene que devolver ese dinero, solo tiene que considerarlo como su parte. Todavía tiene su propia pequeña tesorería, pero Wu Yanxi le pregunta cómo puede hacer eso. Ha dado demasiado a ese país. Sería demasiado descarado de su parte tomar su dinero. Además, un departamento de defensa es solo un pozo sin fondo de gastos diarios. Si no puede obtener beneficios, pregunta por qué es accionista, preguntándole el prota quien dice que no es rentable.
y le cuenta que es fácil hacer dinero, pidiéndole que lo deje de mostrarlo. Así que, bajo la dirección en solicitud del prota, comenzó un espectáculo temático del tipo de producción en masa de Genma. Y bueno, aquí tenemos a una chica mágica, a un caballero, y la Liga de la Justicia. Y mientras vemos la audiencia aclamando el show, el prota comenta que parece que ha sido bien recibidas. Si lo manejan así, harán mucho dinero solo vendiendo periféricos e impulsará el turismo. Pueden proteger el país y obtener beneficios al mismo tiempo, así que son dos pájaros de un tiro. Y Gu Yanxi pregunta si todavía puede jugar así. El prota le pregunta a Genma porque parece un poco molesta, respondiéndole esta que no lo sabe. Aunque no es ella la que está en el escenario, no sabe por qué, pero tiene el impulso de volarlo, pidiéndole el prota que suprima su impulso. Todo es por el bien del imperio. Nos cuentan que el espectáculo fue bien, y el público en general mostró su aprobación. Eso podría llamarse uno de los espectáculos más exitosos en el otro mundo. Y entonces, Xia Yueyun vino husmeando. El público asustado pregunta por qué hay un demonio en ese lugar, y le piden a Genma que los ayude. Xia Yueyun comenta que estaba tan concentrada en venir a la Comic Con que olvidó ocultar su identidad. Las Genma rodeándola, Xia Yueyun emocionada comenta que son muchos superhéroes, preguntando si ella puede hacerlo también. De pronto, alguien le dice que mire hacia abajo. Xia Yueyun, viendo que era el prota, le pregunta qué hace en ese lugar, respondiéndole el prota que llegó en el momento justo. Le cuenta que tiene un evento especial, y el villano tiene dolor estomacal, preguntándole por qué no se une a ellos. Xia Yueyun pregunta si es un largometraje, y responde que ha encontrado a la persona adecuada, si hay alguien más adecuado para ese papel que ella. Alguien del público pregunta qué está pasando. ¿Es posible que la demonio de la luna llena sea un actor? Xia Yueyun actuando le dice a los héroes que le muestren su determinación para proteger el mundo. Después de una feroz batalla, Xia Yueyun les dice que no será tan fácil la próxima, solo tienen que recordarlo. Alguien del público comenta que eso es mentira, preguntando si la demonio de la luna llena ha sido ahuyentado, y nos cuentan que la demonio fue repelida. La gente estaba insultante y la imagen de los superhéroes se sembró en sus mentes. Los festejos continuaron, y volviendo con Xia Yueyun, esta comenta que no sabía que el Imperio Juan fuera tan divertido. No está mal dejar los videojuegos y salir a pasear de vez en cuando, contándonos que ocultó su identidad con su habilidad. El prota le pregunta qué hace en ese lugar Soa, y en dónde está Yue Meng, respondiéndole Xia Yueyun que se encuentra con Litia, así que no tiene que preocuparse. El prota le pregunta si ya Litia la ha conocido, respondiéndole Xia Yueyun que sí, todo ha terminado por ahora, pero no puede seguir así para siempre. Sylvie está embarazada ahora, y tendrá que explicarle a Litia tarde o temprano. El prota comenta que es que, honestamente, no puede superarlo, preguntándole Xia Yueyun de qué sirve huir, tendrá que enfrentarlo tarde o temprano. Tiene agallas para hacerlo, pero no para admitirlo. Quiere que le permita recordarle que no interferirá en sus asuntos con Litia, diciéndole que se deprisa y se deshaga de Litia, o se llevará a Yue Meng de vuelta a casa, y retirándose lo llama basura. Y el prota comenta que no es que no quiera, de alguna manera, no puede ir directamente a Litia últimamente. Pregunta si es porque tiene miedo, pero, se pregunta de qué tiene miedo. Un tiempo después, el prota pregunta si hay alguna pista sobre la voluntad de los Zerg, respondiéndole Genma que no se puede hacer. La conciencia de la red Zerg es demasiado grande y ha superado con sus capacidades de planificación. El prota respondiéndole que entiende, le pide que descanse primero. Genma respondiéndole que lo entiende, llamándolo esposo le pregunta si tiene alguna otra instrucción, respondiéndole el prota que no, y lo llame Buchen a partir de ahora, luego puede hacer lo que quiera. Preguntando Genma qué cosas le gustan, sus cosas favoritas, notifica que la recuperación ha fallado, y las cosas que le gustan, confundida pregunta qué pasa. Pasando con el prota, este comenta que la búsqueda está atascada. Aunque se ha convertido en un dios en ese mundo, su comprensión de ese mundo está lejos de ser completa. Ahora, ya sea buscando la conciencia Zerg o recuperarse de la antigua Galle, no tiene ni idea. Sería genial si alguien pudiera darle algunos consejos en esos momentos, murmurando el nombre de Galle. Y de pronto, el prota pregunta qué está pasando, y vemos que se trataba de su hija. Esta comenta que ha pasado mucho tiempo sin verlo, preguntándole si se ha estado volviendo loco por algo. Preguntándole el prota si se encuentra ahí para darle indicaciones para llegar a la misión. Y por cierto, debería ponerle un nombre, no puede seguir llamándola hija.
pero esta le dice que haga silencio, y le pide que no le ponga nombre en esos momentos. Su nombre tiene que venir de su madre, y le pregunta si no sabe lo malo que es poniéndole nombres a la gente. Si la nombra ahora, así se llamará. El prota le responde está bien, y se pregunta si entonces es malo poniendo nombres. Cree que es bastante bueno. Su hija comenta que volviendo al tema, cumplió con los deseos de su madre y le informará de esa única pista. Su madre no está completamente muerta, todavía tiene un respaldo en ese mundo, y esa es la única pista para resucitar a su madre. El prota comenta que comprende, un respaldo de la diosa de la creación, y dándole las gracias comenta que es una pista muy crucial, contándole que está recibiendo algunas pistas generales. Su hija le pregunta si ha llegado a una conclusión, respondiéndole el prota que sí, como mujer, ella no tiene que ir hasta ese lugar por una información tan simple, preguntándole si hay algo más que quiera hacer, respondiéndole su hija que sí, no es nada importante, solo lo quería ver, no pudo verlo bien la última vez. El prota comenta que el futuro, le pregunta qué ha pasado, si ha venido a este lugar para verlo, a pesar del karma, es un futuro con el que ni siquiera pudo lidiar, y le pide que le diga sobre el futuro. Ya que ha venido a ese tiempo y lugar a propósito, significa que ya no puede controlar la situación en el futuro. Su hija le responde que no es lo suficientemente fuerte ahora, así que no le hablará del futuro. Todo lo que tiene que hacer ahora es seguir adelante según sus propios planes, y si es necesario tomará el lugar de su madre para guiarlo, y eso será suficiente. El prota comenta que ya que no quiere hablar de ello, lo olvide, pero hay una cosa que debe hacer, y le pregunta si puede protegerse. Su hija con esas palabras, murmura la palabra padre. El prota al ver su reacción le pregunta por qué está echando humo, pidiéndole que diga una palabra, respondiéndole su hija disculpándose que pueden protegerse. Todos son fuertes, y que no tiene que preocuparse por lo que hace. El prota comenta que eso es suficiente saberlo, y su hija nos comenta que a pesar de que su padre de joven no era de fiar, sigue siendo el mismo padre. El padre que siempre estaba delante de ellas y las vigilaba en silencio. El prota comenta que ahora que han fijado su objetivo, no hay necesidad de entrar en pánico. Antes de irse, tiene que ver a Litia y a los niños. Su hija le cuenta que la red de nido de los Zerg, pero el prota le dice que no hay prisa, aún tiene 2 días. Y antes de irse le pregunta cuál es su plan, si quiere ir con él, respondiéndole su hija que no, ya que tiene que volver. No es bueno quedarse en ese tiempo y espacio por mucho tiempo, respondiéndole el prota que en ese caso, se retira primero, y su hija nos cuenta que la relación de su padre y Litia no parecía tan mala en ese momento, preguntándose por qué no tuvieron un hijo. Es difícil entender el mundo de los adultos. Trasladándonos al dominio de Litia, esta le pregunta al prota si ha vuelto de verdad. Se habría olvidado de él si no hubiera vuelto. El prota le responde que está de vuelta y le ha traído un regalo, preguntándole si no le gusta la edición limitada del pudín. Litia dándole las gracias, le dice Pandora que divida el resto para ellos. Ella solo tomará uno. Pandora le pregunta si habla en serio, respondiéndole Litia que no puede guardárselo todos para ella. Tiene que ser humilde, y le dice al prota que vaya con ella. Tiene algo que discutir con él. Ya dentro de la habitación, Litia le dice al prota que se sienta como en casa. El prota le pregunta qué pasa, de repente tan formal, respondiéndole Litia que ha notado algo inusual últimamente, así que irá directo al grano, y le pregunta si la anciana está en su casa, pidiéndole que le diga que salga también. El prota suspirando comenta que sabe mucho, comentando Sabrina que su boca sigue tan sucia. Y le pregunta a Litia si no puede respetarla como madre. Litia le responde que no cree que haya cumplido con su deber como madre. Además, le enseñó que los débiles se comen a los fuertes. Solo tiene que mirarse ahora. Dividiéndose en incontables individuos no le queda mucha fuerza. Con su fuerza actual, debe ser fácil matarla. Preguntándole Sabrina si así es. El prota tratando de interferir pregunta por qué ellas siempre están peleando. Es bueno que la familia esté en paz. Respondiéndole Litia que lo olvide, no la mandó a llamar para pelear, y le cuenta a Sabrina que ha alcanzado el límite de su poder, no puede atravesarlo más, por eso necesita su opinión y la del prota. Sabrina le pregunta si ya ha llegado al límite, cualquiera más alto que eso estaría el nivel de un dios, respondiéndole Litia que así es, pero Sabrina le dice que eso es imposible. Litia le pregunta por qué, obviamente el prota puede convertirse en un dios, porque ella no.
respondiéndole Sabrina que es porque su poder lo ha heredado de ella, no es esencialmente más que contenedores de su poder. Si quiere convertirse en un verdadero Dios, o bien tiene que convertirse ella misma y ganar el reconocimiento del mundo, o bien tiene que heredar de ella el poder del Dios maligno, o también puede calificar para convertirse en un Dios casándose con el prota. Preguntándole el prota sorprendido si eso también puede estar relacionado con él, Sabrina le cuenta que parece que no tiene idea de sus propias habilidades. Preguntándole si cree que el escenario en el que puede hacerse más fuerte casándose es solo un trozo de programación. Sus genes cambian cada vez que comparte sus poderes con una demonio y una diosa. Eso es lo que descubrió cuando comparó sus genes con los de Xia Yueyun. Sus genes, tras fusionarse con la magia y la diosa, se han vuelto tan brillantes como una estrella de tela de diamante. No es exagerado decir que son los genes de un dios, y toda su descendencia tendrá las cualidades para convertirse en dioses. Y también tiene el don de compartir habilidades. Eso significa que cualquiera que se case con él también estará calificado para convertirse en un dios. Preguntándole si conoce las implicaciones de eso, Litia comenta que convertirse en un dios, la descendencia, y le pregunta al prota por qué no le hablo de algo tan importante, respondiéndole que acaba de enterarse, y le dice a Sabrina que se preguntó por qué había sido tan honesta con él últimamente. Todavía está tratando de conseguir un bocado de la hierba. Preguntándole Sabrina cuál es el problema. Galle ya le ha dado un mordisco, pero ella no puede, respondiéndole el prota que no está de acuerdo. En el futuro, en un tiempo y espacio determinados, nos encontramos con el prota del futuro. Y acercándose a una puerta, le dice a Sabrina que ha venido a verla. Está recuperando la conciencia, comenta que es el prota, y le dice que la deje ir. Quiere matar a esa tipa. Ella la arruinó, se lo quitó todo, pidiéndole que la deje acabar con ella. Pero el prota, disculpándose, le responde que no puede dejarla ir de esa dimensión. Es difícil para ella mantener su divinidad en esos momentos. Si la absorbe incluso a ella, nadie podrá con ella. La está protegiendo, y eso protege a su familia al mismo tiempo. Y le pregunta que cuando la creó, ¿por qué no pensó que sería en ese día? Le cuenta que esa es la sangre de los dioses de ese día. La pondrá en ese lugar, pidiéndole que recuerde inyectarlo a tiempo. No tiene que torturarse, sí, y confiar en los niños. Hará guardia en la puerta, y puede llamarlo cuando quiera si pasa algo. Y al retirarse, Sabrina pregunta cuánto tiempo ha pasado. Cientos de años, esos siglos acaban de pasar. El prota y ya han estado atrapados en ese lugar durante cientos de años. Unos cientos de años que solo les pertenecía a ellos, solo para ellos. Volviendo al presente, Litia comenta que los genes de los dioses, en otras palabras, todo lo que tiene que hacer es casarse con el prota y tener un hijo, preguntando si no solo ella, sino también su hijo será capaz de recorrer el camino hacia la divinidad. Sabrina comenta que el prota es solo la llave para abrir el camino de la divinidad, pero tendrá que recorrer el camino ella misma. Una tipa como Xia Yueyun que no busca el avance es inútil aunque consiga la llave y no recorra ese camino. Pero su descendencia es diferente, ellos nacieron con las cualidades para convertirse en dioses. Naturalmente, lo tendría más fácil en el camino para convertirse en un dios. Como dice el refrán, el hijo de una madre no será necesariamente inferior a ella en el futuro. Por supuesto, no la está instando a casarse con el prota, todavía hay espacio para que los genes de Dios del prota evolucionen. Solo después de que se case con otra demonio y diosa, el gen divino alcanzará la perfección. Para ella, cuando más tarde se case con el prota, más completo será el gen divino que obtenga. Comentando Litia que entonces podrá cosechar los beneficios y obtener el gen divino completo como algo natural. Es un buen plan, y le pregunta a su madre si sabe por qué está en su contra. Las ve como herramientas, se cree superior y actúa como si las diera por sentadas. Hasta ese día, sigue pensando en usarla como una herramienta, diciéndole que no son de su propiedad. Sabrina le responde que cree que ha entendido mal. Solo quiere los genes completos de los dioses para crear otro cuerpo para ella. No le importa cuando ella y el prota se casen, al final obtendrá el gen divino completo. Pero el momento en el que se case con el prota afectará su tasa de éxito para convertirse en un dios. Solo se lo está recordando amistosamente. Eso es todo. El resto depende de ella. Respondiéndole Litia que como ella diga. Y nos cuentan que no sabemos lo que el dúo de madre e hija dijo después de eso. Media hora después, Litia saliendo de la habitación pregunta en dónde está el prota.
respondiéndole Xia Yueyun que dijo que estaría en la cocina, comentando Litia que él debería dejar ese tipo de cosas a las sirvientas. Y Yue Men comenta que es la abuela. Sabrina le pregunta si ha echado de menos a su abuela, respondiéndole Yue Men que sí, y le dé un abrazo. Sabrina viendo hacia Yueyun le pregunta qué esconde, respondiéndole esta que no es nada. Sabrina sentándose encima de su consola comenta que entonces, pero Xia Yueyun le dice que supe, preguntándole Sabrina a qué se refiere, respondiéndole Xia Yueyun que no es nada. Un tiempo después, vemos al prota en la cocina. Una de las sirvientas asustadas comenta que es la primera vez que ve cocinar a alguien así, preguntando a su compañera si tiene algún rencor contra los ingredientes. Yanchu comenta que entiende, aprendió que antes de ponerlos en la olla, tiene que calmar los ingredientes con su energía, respondiéndole unas de las sirvientas que nadie cocina así, pero Yanchu comenta que puede sentirlo. Los ingredientes están respetando el chef desde el fondo de sus corazones. Eso es, la habilidad de Dios con el cuchillo. De pronto, Litia le pide al prota que deje de causar problemas en ese lugar, y se los deje a los sirvientes. Y le dice a Yanchu que cree haberle advertido que no entrara a la cocina, respondiéndole esta que solo está de visita, no tiene que preocuparse, no ha tocado los ingredientes. Lilia comenta que ella ya ha estado en su cocina, no se atrevería a comer esos ingredientes, y se condena a las sirvientas que tiren todos los ingredientes y los adquieran de nuevo, y hagan la cena de nuevo. El prota le explica que Yanchu solo, pero Litia termina golpeando la pared, y al darse cuenta de su reacción, los demás sorprendidos, el prota le pregunta qué le pasa, respondiéndole Litia que no es nada. El prota tratando de detenerla, le pregunta a Yanchu por qué lo detiene, respondiéndole esta que no la persiga, y siga cocinando su comida. Independientemente de por qué está enojada, Litia era una persona extremadamente fuerte, nunca permitiría que nadie vea su lado débil, pidiéndole que la deje en paz. Se adaptará sola, preguntándose el prota qué le pasa a Litia. Un tiempo después, Sabrina comenta que la cena está bastante buena, preguntándole al prota si él fue quien la hizo, respondiéndole este que solo estaba ayudando. Las criadas de Litia lo hicieron todo. Sabrina comenta que es comprensible hacer algo por sus mayores. A partir de ahora, puede dejarle ese tipo de cosas a los subordinados. No debe perder su estatus y no vuelva a hacerlo, respondiéndole el prota que tiene razón. Sabrina comenta que hace tiempo que no cena con sus hijas, y aunque algunas no estén en ese lugar, dirá unas palabras, mientras el prota le susurra hacia Yueyun si ha visto a Litia, respondiéndoles esta que cómo va a saberlo, y qué hace llamando a una esposa para que coma con él. Las esposas son las que más reglas tienen para comer, solo tiene que mirarlas, con sus caras sin vida. Quiere sentarse en la mesa con los niños, respondiéndole el prota que solo estaba siendo educado. No sabía que diría que sí. De pronto, Litia le dice a Sabrina que no hable demasiado. La comida estará fría cuando termine. Es justo que ella, el anfitrión, hable. Será mejor que se siente y coma honestamente, respondiéndole Sabrina que tiene razón. Y le pregunta por qué no le deja el asiento principal. Litia que le responde que ella es la mayor. Su asiento no está desautorizado, sentarse en ese lugar está bien, respondiéndole Sabrina que entonces puede hablar en su lugar, pidiéndole que le diga algo a sus hermanas. Pero Litia dándole una mirada al prota, este se pregunta qué está pasando en ese lugar. Es solo una comida, porque la atmósfera se siente un poco apagada. Volviendo a la conversación entre madre e hija antes de la cena, Sabrina le dice a Litia que no será tan fácil ocupar su lugar. Sus hermanas no siempre estarán dispuestas a obedecerla, y le pregunta quién podría resistir la tentación del inmenso poder del dios maligno. Además, todas son también esposas del prota, así que tampoco espere que él esté de su lado. Litia comenta que originalmente, no pretendía que se involucrara miserablemente, después de todo, ese es un asunto de su familia. Si ellos se vuelven más fuertes debido al gen divino, ella se volverá más fuerte que ellos. Eso es bueno. Sabrina le dice que todavía se encuentra ahí, pidiéndole si tiene tanta prisa. Respondiéndole Litia que no le importa si vuelve a la vida, tomará la posición del dios maligno de una manera digna. Sabrina le pregunta si tanto desea su posición. Pero, eso es todo para después, verá qué piensa sus hermanas primero. Su actitud, la verán. Litia comenta que entonces hará algunos comentarios por su cuenta. Desde la guerra, todos han ido por caminos separados. Rara vez se reúnen así, todas ellas se preocupan solo de sí mismas.
esclavos en sus propios territorios cada día, viviendo una vida de papel, y les pregunta si no son un poco demasiado flojas, especialmente Xia Yueyun. Incluso dejó su territorio a sus subordinados, preguntándoles si está en lo cierto. Todo lo que hace es jugar todos los días, y ahora incluso su hija es 1000 veces mejor que ella, preguntándole si no conoce la vergüenza. El prota le susurra hacia Yueyun cómo es que Litia sabe de ella sobre Yue Meng, respondiéndole Xia Yueyun cómo podría saberlo. Supone que la pequeña se lo dijo. Litia sigue comentando que en el momento en el que su madre murió estaba pensando, puesto que alguien tan poderosa como su madre puede ser derrotada, con que se protegerán cuando llegue otra crisis en el futuro, y lanzando un ataque a la pared, comenta que hay un cielo más allá del horizonte, y puede que haya un enemigo más poderoso en alguna parte. Ella será más fuerte paso a paso, y todas ellas seguirán viviendo sus propias vidas bajo su protección, preguntando quién está a favor y quién en contra. Elena comenta que su madre aún tiene la posibilidad de resucitar, así que no emitiría una opinión de abrigo. Yanchu comenta que según ella, si es lo suficientemente fuerte, pregunta si puede liderarlas. Con el debido respeto, según ella, Pandora podría ser su líder, y Eunice comenta que al menos debería haber una competencia justa. No puede dictar solo porque es fuerte. Pandora entrando a la habitación pregunta si alguien la llamó, respondiéndole el prota que no, y pidiéndole que vuelva a la mesa de los niños. Yanchu le pregunta al prota qué piensa. Es mejor tener a alguien inteligente y encantadora como ella como líder, que a alguien como Litia, respondiéndole el prota que se lo está poniendo difícil. ¿Qué opinión puede dar en una ocasión así? Litia golpeando la mesa le dice a Yanchu que no desvíe el conflicto. Todo el mundo en ese lugar es su esposa o su prometida. Él es el último que puede opinar en ese asunto. Preguntándole Yanchu bajo qué argumento. El prota su marido. Ellos han acordado tener 10 hijos. Respondiéndole el prota que está diciendo tonterías. Preguntando cuándo ocurrió eso. Alguien le dice a Litia que tenga cuidado con lo que dice, preguntándole si todos ahí no son parientes del prota. No irá a decir que su madre también tiene una aventura con el prota, respondiéndole Litia que está hablando de ellas, y pregunta cuál es la relación con su madre. Sabrina interrumpiendo la charla, le dice al prota que eso no es asunto suyo. Él y Xia Yueyun pueden ir a la mesa de los niños. Y Xia Yueyun llevando al prota le dice que no hay lugar para él esa familia, pidiéndole que venga con ella. Después de la cena, Litia murmurando el nombre de Yanchu, le pregunta al prota qué hace en su habitación por la noche, respondiéndole que hace tiempo que no están juntos, y le pregunta en dónde se encuentra Dani, si no solía acompañarla en el baño, contándole Litia que se ha ido a casa con permiso, dijo que tenía algunos asuntos de los que ocuparse, y le pide que cuelgue su toalla, y hablando de eso, parece que se preocupa por Dani, preguntando si está decepcionado porque no puede ver su gran cuerpo, respondiéndole el prota que eso no es cierto, solo tiene curiosidad porque no la ha visto en todo el día. Por otra parte, ella no es peor que Dani, respondiéndole Litia que por supuesto, ella también está trabajando duro, y le dice que esta vez vaya a tomar un baño, no quiere que apeste por toda la cama, respondiéndole el prota que está bien. Un tiempo después, el prota le dice a Litia que sobre el asunto entre Yue Meng y Ying, preguntándole Litia si se refiere a sus 2 hijas, diciéndole que se las deje, ella las cuidará. El prota le pregunta si está enfadado con él, contándole Litia que es bueno para Xia Yueyun tener sus propios hijos, para ella, es suficiente si son felices. El prota comenta que viéndola siempre peleando, pensó que no estaban en buenos términos. Litia le pregunta si no tiene hermanos, respondiéndole el prota que no. Litia le cuenta que no importa las diferencias, la familia es la familia, no importa lo que pase, al final estarán juntos. No tiene ningún problema en que se case con ellos y tenga hijos, pero si se atreve a menospreciarlas, será la primera en ir tras él. El prota comenta que tiene un poco de sueño, se irá a la cama primero, deseándole las buenas noches. Un tiempo después, Litia comenta que el gen Dios y se pregunta qué hará, si debería hacerlo, pero el gen de Dios aún no está completamente formado. Pero, la hija de Xia Yueyun es fuerte, si no la enfrenta ahora, serán superados. Pero, ¿qué debería de hacer? Y sorprendida pregunta si eso es un arma. Aunque recientemente se ha hecho con libros sobre el tema, eso no es en absoluto lo que pensaba que iba a hacer. Eso no se puede tostar en absoluto, preguntándose cómo lo hizo Xia Yueyun. Es mejor hacerlo en otro momento.
ya que los genes de Dios no están completos todavía de todos modos. Pero, no está claro cómo va el progreso del prota, así que por el lado de las diosas, le preguntará a Loli y Sylvie cuando tenga tiempo, pero parece que hay una demonio de la perdición. Se pregunta si debería capturar íntimamente a la demonio de la perdición. Mientras tanto, cerca del reino celestial, una demonio comenta que no esperaba que la fuerza de esa tipa creciera tan rápido, y dándose la vuelta, pregunta si se deshizo de ella, pero de pronto, vemos que la ataca desde arriba. La demonio le dice que es un hueso duro de roer, preguntándole cuánto tiempo seguirá persiguiéndola, llamándola G1. Esta le responde que ha habido un cambio de planes. El juicio de los héroes ha comenzado, y ya no tiene tiempo que perder con ella. Terminarán con eso ese día, llamándola demonio de la perdición, y liberándose. Vemos cómo rápidamente escapa. G1 pregunta si todavía quiere huir. Está decidida a acabar con ella esa noche. No puede escapar. Mientras tanto, Suexuan, que estaba durmiendo en el templo, de pronto la levanta un estruendo, y enfadada pregunta quién es. No dormir en medio de la noche, ella tiene que trabajar en la mañana, y sorprendida pregunta qué están haciendo, y vemos cómo se encontraban destrozando el lugar, y una de ellas es estrellándose en su habitación. Suexuan pregunta si ella es la demonio de la perdición, y le dice cómo se atreve a venir al reino celestial a causar problemas, pero al ver su estado le pregunta si está segura de que no va a morir. Pero la demonio de la perdición, sosteniendo su manga, le suplica que la ayude. Alguien intenta matarla, gritando Suexuan que es un cadáver, pero de pronto, G1 comenta que la aconseja que se ocupe de sus asuntos. Ella es su presa, de lo contrario, aunque sea una diosa, no tendrá piedad. Y sorprendida le pregunta si es la diosa del amor, si es la novia de Estrella del Amanecer. Si ese es el caso, ya que es la mujer de ese hombre, no puede permitirle hacerle pasar un mal rato. Pero la demonio de la perdición le guarda rencor, así que le pide que se la entregue. Se irá inmediatamente después de tenerla, y compensará doblemente los daños al templo más tarde. Preguntándole a Suexuan qué le parece, la demonio de la perdición nos comenta que después de saber que la diosa del amor era la novia de Estrella del Amanecer, la actitud de G1 era obviamente mucho mejor. Se pregunta si G1 tiene algo que ver con Estrella del Amanecer. Suexuan comenta que cree que ha entendido mal. No tiene ninguna relación con ese demonio, ni pretende ayudarla. Es solo que escuchándola, parece que está familiarizada con Estrella del Amanecer. Le pregunta si es difícil de creer que se conozcan. Ellos, ¿cuál es exactamente su relación? G1 le pide que no la mire con tanto escrutinio. No tiene nada que ver con él, solo lo dice de corazón, lo respeta, y no tiene otro pensamiento sobre él. También puede interpretarlo así, él es su ídolo, dejando a estas dos boquiabiertas. G1 comenta que se está haciendo tarde, y lo a explicar lo suficientemente bien, preguntando si puede tomar la demonio de la perdición ahora, respondiéndole Suexuan que se silba. No iba a ayudarla en primer lugar, pero la demonio de la perdición le dice que espere, se arrepentirá si acaba con ella. Respondiéndole G1 que le dé una razón para no matarla, respondiéndole la demonio de la perdición que en realidad, Estrella del Amanecer es su marido. Se casaron hace mucho tiempo, y le pregunta si es difícil para ella matar a la esposa de su ídolo. Pero estas dos indiferentes, la demonio de la perdición les dice que lo que había dicho es verdad. Si no le creen, pueden preguntarle la próxima vez. Pero G1 pregunta que si es verdad, ¿dónde están las pruebas? Pidiéndole que se las muestre. Comentándonos la demonio de la perdición que las pruebas, no hay nada. G1 comenta que será mejor que presente pruebas de que es esposa de Estrella del Amanecer. De lo contrario, está calumniando a su ídolo. La doblegará una vez más para que reorganice sus palabras. No necesita decirle lo que pasa cuando calumnian a su ídolo. La demonio de la perdición le pide que espere, contándole que no trajo nada con ella ese día. Le dará las pruebas la próxima vez. Pero G1 a punto de atacarla, de pronto ve que en su mano algo empieza a brillar. La demonio de la perdición comenta que eso es un anillo de nivel Dios, siendo este el anillo de platino de 3 vidas. Suexuan pregunta si de verdad ese tipo realmente le dio un anillo, respondiéndole la demonio de la perdición que es natural ya que es su mujer. G1 le pregunta que si así es, porque no se lo había dicho antes. Respondiéndole la demonio de la perdición que la ha estado cortando cuando la ve esos meses, sin decir una palabra. G1 comenta que en ese caso, también puede contactar con él. Da la casualidad de que tiene algo que ver con él, así que la molestará para que lo guíe.
respondiéndole la demonio de la perdición que no hay problema, y nos comenta que no saben dónde está Estrella del Amanecer. También tiene que encontrar al mensajero de la diosa, preguntando por qué no le pide la diosa que está a su lado que la guíe. Al día siguiente, en el lado del prota, este pregunta por qué no viene Xia Yueyun a desayunar, respondiéndole Litia que no tiene que preocuparse por ella, dormirá hasta el mediodía, y le pregunta por qué está levantado tan temprano, si va a salir otra vez, respondiéndole el prota que es un problema con los Zerg. Litia comenta que solo ha vuelto unos días, pero le dice que mejor lo olvide. Los Zerg son excelentes luchadores, y su poder de reproducción es muy bueno, así que vale la pena ponerse en contacto con ellos. Si hay algo de lo que necesite ayuda, solo tiene que mencionarlo, y estará ahí para ayudar. Respondiéndole el prota que no tiene que preocuparse, ahora es un dios, nadie puede hacerle daño, y le pide a la criada que lo ayude a empacar su desayuno, y le dice a Litia que volverá cuando haya terminado. Y al retirarse, Litia comenta que ya es un dios, ya no necesita su protección. Pasando con Xia Yueyun, el prota levantando a Yue Meng, le pide que se vaya a lavar la cara y se cambie de ropa. Su papá la llevará afuera, pidiéndole que se coma eso por el camino. Yue Meng le pregunta si su madre no irá, contándole el prota que su mamá va a dormir hasta el mediodía, y le pregunta si se puede vestir sola, respondiéndole Yue Meng que sí. 10 minutos después, el prota comenta que es increíble, ya puede vestirse sola, respondiéndole Yue Meng que su madre le enseñó, y le pregunta hacia dónde van, respondiéndole el prota que ya verá, le dará una sorpresa, y Xia Yueyun, levantándose comenta que es tiempo de vacaciones, se acabaron los bebés. El prota le pregunta a Yue Meng si hizo algo para molestar a su madre, contándole esta que la otra noche, insistió en jugar con ella, pero su madre es demasiado buena. Trasladándonos al territorio Zerg, nos encontramos con Eunice, y esta notando que alguien se acercaba, vemos que se trataba del prota, quien le decía a Eunice sé que ya está tan temprano. Eunice le cuenta que vino por la noche para comprobar la situación, y por cierto, le pregunta por qué trajo a esa mocosa, respondiéndole el prota que no la subestime. Yue Meng es muy fuerte. Eunice le pregunta si habla en serio, parece que tiene algo planeado. El prota le pregunta si alguna vez ha pasado eso con su habilidad de esclavitud hasta ahora. ¿Cree que está pasando algo más con los Zerg que de repente pierden el control? No cree que estén fuera de control sino que una fuerza está tomando el control en lugar de ella. Eunice le responde que eso tiene sentido, pero también es posible que algo esté mal con su reina. La red del nido de los Zerg es muy compleja, y ella no era capaz de controlarla por completo cuando los esclavizó, así que antes solo dirigía una pequeña parte del nido. Es posible que no haya nada malo en los nidos de Zerg, y que la reina solo quiera sus genes. De ahí el tema de Sixi. El prota comenta que la situación es más complicada de lo que imaginaba, así que parece necesario ir a investigar un poco más a fondo, y le pregunta a Genma si está en posición por su parte, respondiéndole esta que ya está en posición, permanecerá conectada a él en todo momento. Una vez que entre en el nido, activará la conciencia maestra para rastrear violentamente la red del nido. Necesita que traiga activamente la atención de los Zerg o será descubierta. El prota comenta que ese es realmente un caso de no estar en la guarida del tigre. Genma le responde que lo corregirá. No es la guarida de un tigre, es la guarida de un Zerg, respondiéndole el prota que eso es gracioso. Y le pregunta a Yue Meng si se puede quedar en la cabaña de papá por un momento. Yue Meng le pregunta si no habían acordado que la llevaría a jugar, respondiéndole el prota que él será el primero en empezar, y luego la llamará. Y nos comenta que después de todo, los niños no pueden ver lo que pasa después. De pronto, un Zerg le dice al prota que por fin ha llegado, contándole que la reina ha estado esperando durante mucho tiempo, y les pide a ambos que la sigan. El prota comenta que ya que es para una cita deberían entrar también, respondiéndole Eunice que sí, y comenta que los Zerg no son una gran amenaza, pero deben tener cuidado cuando entren. Hay algo familiar allá dentro.